Ahí están viendo mi presentación. Sí, Adri, perfecto. Listo. Bueno, entonces, bienvenidos a todos a nuestra sesión de hoy del seminario web para habilidades para la enseñanza en línea, en el que hemos estado desde el 17 de noviembre y vamos hasta el 30 de noviembre desarrollando, reflexionando y revisando todo lo que necesitamos para poder mejorar nuestras habilidades para la enseñanza en línea y alrededor de todas estas herramientas web. El equipo que está detrás de la construcción de lo que han estado viviendo estos días y lo que vamos a estar viviendo los días que nos hacen falta, somos Juanita Rodríguez, nuestra vicerrectora de Innovación Académica, Mauricio Díez, a quienes algunos de ustedes ya han podido conocer en otras sesiones, que es nuestro gerente académico, Carolina Mejía, profesora titular de la Universidad de AN, quien también es directora de la Escuela de Formación de Investigación, y quien les habla, Adriana Maldonado, también profesora asociada de la universidad, investigadora en el Grupo de Investigación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Haciendo un recorderis de lo que hemos hecho, lo que buscamos y lo que nos está convocando en este seminario, lo que queremos es lograr comprender la importancia del diseño del proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, identificar estas diferentes estrategias didácticas que son apropiadas para escenarios de educación presencial asistidos por tecnología, generar conciencia en esas habilidades y nuevos roles que necesitamos desarrollar para poder hacer un buen proceso de educación con nuestros estudiantes y por supuesto no solamente reflexionar y reconocerlas, sino desarrollarlas para que lo que viene en adelante y una vez pase la pandemia también seamos mucho más, podamos generar experiencias de aprendizaje y experiencias mejor diseñadas y con una mejor experiencia para nuestros estudiantes. ¿Cómo hemos hecho? Que planteamos 3 módulos. El primer módulo en el que nos centramos específicamente en el diseño del proceso de aprendizaje. El segundo módulo donde hablamos de la gestión de las herramientas TIC en el proceso de formación. Ese módulo lo terminamos ayer hablando un poquito de realidad virtual y estas nuevas tendencias en tecnología. Y arrancamos hoy el tercer módulo donde vamos a centrarnos en procesos de evaluación mediados por tecnología. Aquí está nuestro cronograma, ya hemos pasado por los 2 primeros módulos que son los que ven más oscuritos. Ayer, como les decía, estuvimos hablando sobre realidad virtual y tecnologías emergentes, después de haber hecho un recorrido por algunas otras herramientas digitales que nos permiten generar espacios de comunicación, de interacción y de construcción de conocimiento. Y hoy vamos a arrancar el tercer módulo hablando de evaluación. Después vamos a pasar mañana a hablar sobre unas píldoras para hacer más dinámico, efectivo y eficiente estos procesos de evaluación para juntarlo con todo lo que vamos a conversar el día de hoy y al final el lunes vamos a tener una sesión donde vamos a hablar sobre analíticas de aprendizaje y Big Data. Hoy, como les decíamos, tenemos sorpresas. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Francisco Díaz. Carolina, te doy la palabra. Claro que sí, Adri. Entonces, darle la bienvenida a Juan Francisco, pero antes que todo, pues presentarlo. Juan Francisco Díaz Frías, él es matemático, es ingeniero de sistemas y de computación y es doctor también en informática. Ha sido profesor de áreas de teoría de la computación y lenguajes de programación desde 1993 en la Universidad del Valle. Tiene una amplia experiencia en investigación, ha sido director de grupo de investigación, de gestión académica, dirección de departamento, de escuela dirección de nuevas tecnologías y educación virtual y dirección de relaciones internacionales en su universidad. Y de gestión de macroproyectos como Pacific TIC. Su interés especial es en el desarrollo de innovaciones educativas como estas que estamos trabajando aquí para la enseñanza
y en las ciencias de innovación educativa para la enseñanza en las ciencias de computación, perdón, específicamente en teoría de la computación y lenguajes de programación. Ha trabajado con casos reales en matemáticas discretas y en modelos y paradigmas de programación. Hoy Juan Francisco nos acompaña con esta conferencia, con esta charla que se ha titulado La evaluación como actividad de aprendizaje, uso de Socrative y la herramienta taller como actividades de aprendizaje. Entonces, Juan Francisco, ahora sí te dejo, te doy la palabra para que nos cuentes un poco sobre este tema. Muchas gracias, Carolina. Me llama credenciales para poder compartir, por favor. Ya Carlitos te las está pasando, Juan. Listo, ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. 424 aquí, no sé cuántos hay en YouTube, son un montón, ¿no? Y creo que seguirá creciendo. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablarle a, a tantísimas personas, a tantísimos profesores interesados en la educación superior. Muchísimas gracias a ti y a la organización por la invitación. Estoy muy complacido de estar aquí contándoles como mi cuento. Yo preparaba una charla, un conversatorio, como digo, los asistentes por el chat creo que se pueden comunicando y preguntando cosas. Y cuando crean conveniente interrumpirme, me interrumpen. Que le ha llamado la evaluación como actividad de aprendizaje. Realmente es una charla que preparé para los profesores de mi universidad con todo esto de la pandemia y todas estas cosas. Y pues que en este ambiente está perfectísimo para tratar de repetirla y de pasar el mensaje un poco más allá de la universidad, o sea, mucho más allá de la universidad. El subtítulo es Uso de Sócrates y la herramienta Taller de Campus como actividades de aprendizaje, porque son como las herramientas tecnológicas que yo encontré para implementar la idea de evaluación como actividad de aprendizaje que les quiero pasar hoy. Dentro del seminario web del Plan Padrino, habilidades para la enseñanza en línea, mi nombre es Juan Francisco Díaz, como lo dijeron, ya más o menos me presentaron. Entonces, les voy a contar de qué se trata, de qué voy a charlar hoy o de qué vamos a conversar. Primero trataré de presentarme un poco para que entiendan un poco pues, en qué contexto, quién soy yo, qué hago y por qué me atrevo a hablar de estas cosas. MD significa Matemáticas Discretas, MPP significa Modelos y Paradigmas de Programación. Son dos cursos con los que quiero ejemplificar lo que les vengo a contar, que básicamente son dos problemas. Uno, cómo saber uno como profe que los estudiantes están entendiendo lo que uno les está contando, o lo que uno están dando a leer, o lo que están estudiando, o lo que están aprendiendo, porque todos sabemos que sí están aprendiendo lo que tienen que aprender. Voy a hablar de los límites del método clásico y cómo he utilizado sistemas de respuesta de audiencia para resolver esos límites, esas limitaciones. Y luego está el reto de evaluar competencias específicas en selección múltiple, que claro, yo también he aprendido a hacer cuestionarios y cosas con selección múltiple y con muchas otras técnicas, pero que terminan siendo escoger aquí o escoger allá, y una vez quisiera que los estudiantes pudieran escribir, y que uno pudiera calificar eso sin que eso pues, se vuelva un trabajo muy complicado. Entonces voy a hablar de los límites del método clásico y una herramienta que estoy usando para que me vaya mejor con eso. Y, y otras actividades de aprendizaje asociadas a la evaluación. Cuando vean la charla van a ver que tengo muchas otras herramientas que yo utilizo y hay otras actividades de aprendizaje asociadas a este proceso de evaluación de las que quiero hablar. Profe Juan Francisco, qué pena te interrumpo, nos están diciendo por el chat que está el micrófono un poco lejos y que te están escuchando un poco lejos. ¿Muy lejos? ¿Ustedes también me escuchan así de lejos? ¿Aló? Ya se escucha mejor. Bueno, voy a tratar de hacerlo más cerca. Listo, gracias. Gracias si sigue mal me avisan. Entonces, el principio con el cual está basado todo lo que yo hago es este, es que el profesor hoy, aquí abajo, el profesor hoy ya no es lo que era antes. Hoy en día el profesor es un diseñador y creador de ambientes de aprendizaje. Y estas fotos que ven ahí son una manera de recrearles los ambientes de aprendizaje que yo hago en mis cursos. O sea, un curso mío está centrado, como esto que está aquí, con un campus virtual desde el cual yo manejo todo, pero
alrededor del campus virtual o, digamos, integrado al campus virtual hay muchas actividades. Hay actividades para hacer en grupo, hay foros, hay videos que tienen que ver, hay diapositivas asociadas para que las miren, hay evaluación, procesos de evaluación formativa, hay recursos disponibles para que los estudiantes vayan a verlos, hay libros que pueden ver desde allí o que pueden bajar desde allí, hay cuestionarios, quizzes y cosas de esas, hay talleres, hay un canal de YouTube, mejor dicho, alrededor de un curso tengo todo un ambiente de aprendizaje, es lo que yo llamo mis ambientes de aprendizaje, porque considero que hoy en día el profesor es un diseñador y creador de ambientes de aprendizaje más que un transmisor de conocimiento, digamos, esa es la carreta que siempre echan a uno, pero yo creo en esa carreta. Creo que uno hoy en día es más un creador, un diseñador de ambientes de aprendizaje, y es en ese sentido que yo he estado, digamos, trabajando desde hace ya 8 años, 9 años, que me metí en todo este cuento de empezar a usar mejor la tecnología para pasar mejor, digamos, los mensajes y que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje. Entonces, el principio rector de las cosas. Para esta presentación, entonces, quiero hablar de la evaluación, porque un reto para todos nosotros, profesores, es lograr que cuando uno quiere evaluar el aprendizaje de los estudiantes, pues los estudiantes no estén asustados, no sea un momento de terror, sino un momento más de aprendizaje dentro del curso. Y uno quiere que los momentos de aprendizaje sean agradables y los estudiantes realmente estén metidos en un ambiente en el cual, por estar tan motivados, estén aprendiendo y no estén tan preocupados porque los estén evaluando. ¿Sí? Entonces, en esta charla voy a tratar de mostrar dos maneras en que en dos cursos he abordado este problema de la evaluación, o más bien, un pedacito de la evaluación. Entonces, en esta charla presentaré de manera eh, sencilla cómo he implementado momentos de evaluación en el curso de matemáticas discretas, que es un curso que doy para, ahorita les cuento para dónde, usando Sócrates. Sócrates es un sistema de respuestas de audiencia que no sé si ustedes lo conocen o no, pero pues puede ser cualquier otro. Y en el curso de modelos y paradigmas de programación, que es un curso de maestría en les cuento qué es, y usando una herramienta que se llama herramienta taller del campus virtual, pero cualquier otra con las mismas funcionalidades puede servir. Adicionalmente, haremos una demostración en vivo del uso de Sócrates, para lo cual espero que todos ustedes pues, estén conectados a través de un computador, a través de un dispositivo móvil, y allí les diré qué haremos para jugar un ratico con esta herramienta y que ustedes vean el uso que uno le puede dar a este tipo de herramientas en una clase y que no es difícil. Entonces voy a pasar a presentarme, a presentar el curso de matemáticas discretas y el curso de modelos y paradigmas de programación para que vean el contexto en el cual estoy trabajando. Entonces, yo, como lo dijo Carolina en la presentación, soy matemático, soy ingeniero de sistemas y soy doctor en informática. En las áreas de ciencias de teoría de la computación y lenguaje de programación. Desde 1993 he estado en la Universidad del Valle y tengo, pues en investigación, tengo un grupo de investigación que se llama LISTA, que es un grupo de ciencias que no investiga en educación y tecnología para nada, pero que sí investiga en programación, y dentro de la programación está la enseñanza de la programación, que es uno de los chicles míos, digamos. He hecho gestión académica, he dirigido departamentos, escuelas de sector de investigaciones, he sido director de las tecnologías de información virtual y de relaciones internacionales, con un sello importante siempre que yo he asumido este cargo, y es que debo ser ejemplo de lo que debo ser ejemplo de lo que yo dirijo. Entonces, cuando estuve 8 años en la dirección de una experiencia de educación virtual, entonces en esos 8 años yo tenía que ser ejemplo de qué significaba las nuevas tecnologías de educación virtual, y todo lo que yo decía o todo lo que aparecía que había que hacer, pues yo lo probaba, lo miraba y lo integraba en mis cursos, porque la única manera porque para mí la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Yo también he hecho gestión de macroproyectos. Hay un proyecto del Centro de Innovación Educativa de la Región Sur, que lo empezamos en 2012, 13, en 2016 entregué y todavía sigue existiendo, obviamente. Y como era un centro de innovación educativa, entonces en ese centro también había muchas cosas de innovación educativa involucradas allí. Pacific, que ya más una cosa con el sector TIC y de tecnología de información y las comunicaciones. Eh, y me interesé en el desarrollo de innovaciones educativas por todo esto, y lo he aplicado en la enseñanza de las ciencias de computación, específicamente en teoría de la computación, lenguajes de programación, teoría de la computación en un curso de matemáticas discretas que doy para ingenieros de sistemas, y un curso de paradigmas de programación
que doy para los estudiantes de la maestría. ¿Qué es ese curso de matemáticas discretas? Entonces, el curso de matemáticas discretas es un curso que tiene 4 créditos para estudiantes de segundo semestre, de pregrado y de tecnología, de ingeniería y de pregrado en ingeniería y de estudiantes de tecnología en sistemas. Y lo que hice fue rediseñarlo para la presencialidad mediada con tecnología. Eso fue rediseñado hace ya desde el 2016, hace casi 4 años. Luego no fue por la pandemia que lo rediseñé, pero cuando lo rediseñé utilicé un poco de metodologías, particularmente una metodología que se llama para el rediseño de cursos, la construcción de grandes ideas, aprendizaje activo y alrededor de problemas auténticos con apoyo de tecnologías digitales. Yo le mando estas transparencias a la organización y las quieren hacer, las hacen públicas a ustedes. Ahí aquí encontrarán un clic y entenderán de qué estoy hablando. Esta metodología la apliqué para rediseñar mi curso. Lo oferté 3 veces en el 2017, en el 2018, 2 veces, una vez en el 2017 y 2 veces en el 2018, y desde esa época no lo pude volver a ofertar porque asumí un cargo administrativo que me quitó tiempo para estar haciendo la docencia, pero probablemente a partir de este momento vuelvo a hacerlo. Y el reto entonces del que quiero hablar, este no es el único reto de ese currículo, el reto del que quiero hablar en esta charla para este curso, es el reto de cómo saber los estudiantes estaban haciendo bien el ejercicio de lo que llamábamos clase invertida. Pues clase invertida es, yo no llego a contarles las cosas, sino que ellos saben lo que tenían que estudiar, lo que tenían que ver, y llegamos es como a trabajar sobre cómo fueron los entendimientos, hacer ejercicios, hacer cosas y ver si realmente resolver problemas de lo que no pueden hacer en clase, en lugar de contarles teoría para que después los problemas los tengan en la casa y no tengan con quién hablar. Un poco esa es la idea de la clase invertida. Entonces, eh, tenía que encontrar mecanismos para saber si ellos estaban realmente leyendo lo que tenían que leer, si estaban entendiendo lo que estaban leyendo y para saber cómo avanzar en clase. Ese es el curso de matemáticas discretas. El otro curso es el curso de modelos y paradigmas de programación. Es un curso diferente, también son 4 créditos, pero su público objetivo son los estudiantes de maestría, de doctorado y últimos semestres de pregrado de, de en sistemas, en computación. Los últimos semestres de pregrado es un añadido de los últimos 2 años, porque hasta hace 2 años era un curso solo de maestría y doctorado, sino que ahora pueden entrar los últimos semestres de pregrado que tengan muy buen recorrido en la universidad. Y fue también, pero este fue rediseñado no para la presencialidad asistida por tecnología, sino fue rediseñado para la virtualidad. Eso quiere decir que yo sabía que este curso, cuando lo revisé también en 2016 y 2017, era para que luego implementarlo virtualmente. De nuevo lo rediseñé con la misma metodología que les comenté ahorita, y ese sí lo he ofertado ininterrumpidamente desde el 2022 hasta hoy. Estamos en 2022, en 2022 también lo estoy dando, solo que no lo he acabado. O sea, he ofertado 7 veces, 6 veces ya terminadas y una vez en este semestre. Y el reto del que les quiero hablar hoy con el tema de la charla es el reto de evaluar algo que se llaman los entendimientos culturales, que ahorita les cuento, que declaramos para ese curso. Entonces, son 2 problemas diferentes, 2 tipos de estudiantes diferentes, en los que hay un asunto de evaluación bien interesante y la idea de esta charla es cómo esa evaluación se vuelve una actividad de aprendizaje. Entonces voy a hablar del primer problema, a ver si los estudiantes están entendiendo en clase. eh, Problemas de micrófono no lo voy a ver, Carolina, perdón, ya me están escuchando bien. Profe, creo que hay algunas personas que yo y Carolina y, y el equipo de los organizadores estamos escuchando bien, pero creo que hay un poquito de dificultad con la conexión en algunos y hay un poquito de eco en el micrófono, entonces si podemos hablar despacito para minimizar Más despacio. Bueno, esas listo, listo, particularidades está mucho mejor. listo, listo. Entonces, entonces entramos al asunto, al primer reto. ¿Están entendiendo los estudiantes? Aquí hay una caricatura de Mafalda, si está de poquito mujer, eh, que le pregunta a la maestra al estudiante, levante la mano, el que no haya entendido, levante la mano Manolito, le pregunta a Manolito qué es lo que no ha entendido y dijo que desde marzo hasta ahora nada. Eh, y, eh, y pues
ese es el asunto, ya voy a contar un poquito sobre los problemas del método clásico de preguntarle a los estudiantes y ver quién levanta la mano y hablar con él en la presencialidad, ¿no? Recuerden que aquí este fue un curso rediseñado para la presencialidad asistida por tecnología, pero igual funciona la virtualidad también. Y, y voy a hablar de los sistemas de respuesta de audiencia como una tecnología que me ayuda a superar ese problema, esas limitaciones. Eh, entonces, los límites del método clásico. Los límites del método clásico. Hay que preguntarle, uno quiere en el método clásico decir, bueno, levante la mano y quiere o preguntarle a alguien en específico, señorita o señor, usted, ¿qué piensa de lo que estamos haciendo? Y entonces uno termina hablando con esa persona y termina de pronto sabiendo si esa persona está entendiendo bien o no está entendiendo bien, termina sabiendo si cositas de esa persona, pero muy probablemente, muy seguramente, si tenemos 40, 50 asistentes, 28, 30, no sabemos nada de los otros, absolutamente nada de los otros. Eso es cuando yo le pregunto a alguien en específico, como para saber. Y normalmente en una clase no tengo tiempo de preguntarle a todos a tiempo, porque no hay, en una clase presencial normal, pues no puedo hablar con todos porque si no, no avanzo en mi clase. Y entonces ese es otro problema. Quiero preguntarle a todos y no hay tiempo. No tengo tiempo para preguntarle a todos, ni para saber si todos están entendiendo, ni nada de eso. A veces uno sí, por las caras, las actitudes como profesor, tiene ciertas sensaciones, pero realmente son sensaciones. Entonces, ¿qué fue lo que mm, introduje en mi curso? Introduje una cosa que se llaman los sistemas de respuesta de audiencia. SRA son conocidos de la sigla. Voy a contarles qué son, para qué sirven. Vamos a hacer un ejemplo de uso con ustedes. Vamos a mirar cómo los uso yo en el curso de matemáticas discretas y vamos a ver qué piensan los estudiantes de, de este elemento en la clase. Es lo primero, ¿qué son y para qué sirven? Entonces, digamos, conceptualmente, un sistema de respuesta de audiencia es un sistema interactivo de votación, en el cual la audiencia puede responder a cuestiones lanzadas por el ponente, por ejemplo yo, el cual la recogerá de manera inmediata y anónima. El sistema la recogerá de manera inmediata y anónima. Entonces, eh, ¿qué permite el sistema? Que muchos estudiantes participen, o sea, que participen activamente todos los estudiantes y proporcionar retroalimentación inmediata. Esa es la parte importante de este tipo de sistemas de respuesta de audiencia. La audiencia puede ser presencial, entonces yo usaba los celulares o portátiles de los estudiantes, o virtual, como estamos hoy, y usamos el dispositivo de conexión con el que estén conectados. No importa, ¿sí? Esos son los sistemas de respuestas de audiencia. Ahora, yo quiero empezar a usarlo con ustedes para que ustedes pues vayan siguiendo bien mi cuento y sepan cómo los uso en clase. Entonces, para empezar a usarlo con ustedes, necesito que voy a compartir otra ventana. Listo, ahí estoy compartiendo mi ventana. Entonces yo uso un sistema de respuestas de ayudas que se llama Sócrates. Entonces le voy a pedir a todos ustedes, que en un navegador, ahí el dispositivo que tienen, naveguen y escriban socrative.com, así como está aquí. Se los voy a escribir en el chat también para los que no lo alcanzaron a ver. Mm, sí, ya lo escribió Luis Miguel, bien, socrative.com. Y cuando hacen, cuando entran, les sale esta primera pantallita. No, no vayan más adelante hasta que no les vaya diciendo lo que acaban de decir. Entonces les sale esta pantallita. Y me gustaría, no sé si van escribiendo, ya estoy ahí, alguna cosa, saber cómo van, ya todos están en esta pantallita. Eso, listo, ya hay mucha gente en esa pantalla, pero listo. Entonces, eso es lo importante, quiero que esté mucho. Entonces, ahora
ya dejen de escribir, y entonces hagan login, donde dice login, hacen login, y les aparece esto, Student Login o Teacher Login. Yo estoy como Teacher Login, pero ahorita ustedes van a hacer el papel de estudiante, entonces necesito que hagan Student Login. Y cuando llegan a Student Login les sale esta ventanita que dice cosas en inglés. Si la quieren poner en español, aquí donde dice English, escogen el español de España o de México que quieran y les sale ya la ventanita en español. Y ya con la ventanita en español, entonces pueden unirse a un salón de clase que yo tengo para mis estudiantes. En este caso, el salón de clase tiene un nombre. Bueno, yo tengo una cuenta no pagada, uno podría pagar y tener varios salones de clase. Yo tengo una cuenta no pagada, entonces tengo un solo salón de clase. eh, y ese salón de clase se llama MDI, que significa Matemáticas Discretas 1, y JFD, que significa Juan Francisco Díaz. Y ese es el salón de clases en el que yo me encuentro para este tipo de actividades con mis estudiantes. Entonces, necesito que se unan ahí, digan unirte, y cuando dicen unirte, les sale esta esperando a que la actividad empiece, porque yo no le he avanzado ninguna actividad. Entonces, ahora necesito saber que la mayoría está ya en ese estado. Que digan, ya estoy ahí, estoy que me veo, ¿qué es lo que pasa? Digan, estoy que veo. Listo. ¿Sí? Bueno, ya ahorita voy a ver realmente. Ah, bueno, entonces yo ya en mi pantalla de profesor, que es esta, que creo que también estoy compartiendo con ustedes, en esta, yo ya veo que hay 99, hay 111 en mi salón de clase, pero ustedes son 500 y pico, luego son muy poquitos comparados con todos los que están conectados, porque se supone que están conectados 601 personas. Entonces, llevo 122, eso. Entonces voy a tratar de repetirles el proceso para los que no han llegado hasta aquí todavía. Entonces, el proceso es que entren a Socrates, Socrates.com, y cuando entren a Socrates.com llegan a una ventana como esta. Cuando llegan a una ventana como esta, entonces escriben, hacen login. No ha iniciado la clase, tranquilos. Por ahora tienen que estar en que está esperando, está esperando. No he querido iniciar el asunto porque para iniciarlo necesito que estén conectados bastante. Llevo 155 y hay más de 600 conectados a la conferencia. Entonces quisiera tener más conectados al salón de clase. Entonces cuando entren ahí hacen login y llegan a este sitio que les dice Student Login o Teacher Login. Y entonces hacen Student Login y llegan, entonces hacen Student Login, eso sí, y llegan a esto que hay aquí, esperando a que la siguiente actividad empiece. Y ahí vamos. No le sale login. Entonces empecemos. Esta página sí sale, a esta llegan. Ah, le está pidiendo un nombre. Le está pidiendo un nombre. Entonces espérense, le pide un nombre, díganle el nombre. Pero yo no he iniciado mis actividades, luego todavía no he dicho que sí les va a pedir un nombre. No vayan a hacer teacher login, hagan student login, mire, cuando hacen login, luego student login, lo que sale es, ya el nombre que les pide es el nombre de la sala, y el nombre de la sala es MDIJFD, MDIJFD, ese es el nombre que les está pidiendo, es el nombre de la sala, no el nombre de ustedes, el nombre de ustedes no les está pidiendo. Y cuando le den el nombre de la sala, quedan así, esperando a que la siguiente actividad empiece. Entonces, bueno, vamos en 187, 202, bueno, ya, digamos, voy a continuar porque no, no acabamos. Entonces, yo voy viendo, lo que quiero mostrarles, yo voy viendo en mi pantalla aquí cuántos están conectados, desde aquí de 219, etc. Entonces, yo voy a lanzar hoy, ahorita, una prueba que se llama Aprendiendo a usar Sócrates. Eso es lo que voy a lanzar con ustedes. Yo ya la tengo preparada, después les muestro cómo la preparé, y voy a decir que va a ir moderada por el profesor, que necesito que me escriban los nombres de los que van a responder, que se ordenen aleatoriamente las respuestas,
no voy a poner puedo poner mostrar feedback de la pregunta. Típicamente no puedo, bueno, voy a poner mostrar feedback de la pregunta. Típicamente no pongo feedback de la pregunta, porque cuando yo pongo feedback de la pregunta, el estudiante que contesta mal, ya le sale un feedback, le sale, mire, has debido contestar así, o le sale alguna cosa, y cuando yo voy a discutir con ellos en grupo, entonces, como ya les salió eso, ya no vienen a defender lo que contestaron. Y entonces, a veces, no quiero que el feedback les llegue inmediatamente, sino que les llegue después cuando hablen conmigo. Pero yo puedo querer que les llegue inmediatamente, eso lo decido yo como profesor, que les llegue el feedback de una vez o no. Y mostrar la puntuación final, cuántos puntos tuvieron también, pero esto no lo uso para calificar, eso es muy importante. No lo uso para calificar, lo uso para interactuar con los estudiantes y ver cómo están asimilando su aprendizaje. Y cuando ya tengo todo esto programado, le digo empezar. Y entonces cuando le digo empezar, a todos ustedes les debe haber pasado que ahora, ah, que ahora les sale en el salón. Y ahora que le digo empezar, a todos ustedes les debe salir algo así como introduce tu nombre. Entonces ustedes pueden introducir su nombre. Típicamente los estudiantes introducen cualquier tipo de cosas, apodos, cosas. A mí no me interesa saber los nombres de las personas porque yo no uso esto para calificar. Pero si uno quiere usarlo para dar una nota o algo, pues necesita que pongan el nombre que es. Yo aquí pongo mi nombre y cuando pongo mi nombre, ¡pim!, me sale la primera pregunta. Ahí deberían ir todos. Vamos ahí, los que están metidos en los 263 que están, y entonces estoy esperando que respondan. Entonces ustedes empiezan a responder. Cuando ustedes empiezan a responder, yo como profesor voy viendo eso. O sea, 57, 56, 62, 64, esos son los que han respondido. Ustedes como estudiantes solo ven que respondieron. Entonces, por ejemplo, yo voy a responder cualquier cosa, no sé si está bien o esté mal, simplemente para que, y les queda, les salió una retroalimentación y todas esas cosas, y ha completado la actividad actual y está esperando el siguiente paso. Entonces, así deben estar la mayoría de ustedes. Aquí dice que 178, 186, 190, 194. Yo como profesor puedo terminar la actividad en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, entonces como profesor digo, bueno, ya no, pero no voy a terminar esta actividad. No, como profesor puedo pasar a la siguiente en cualquier momento. Ya me cambiaron la interfaz de... Yo puedo poner aquí, decirle a los estudiantes, bueno, puedo hacer varias cosas, puedo decir mostrar resultados. Y cuando yo digo, ya no importa que sigan respondiendo, voy a dejarlo así, mostrar resultados. Entonces me muestra lo que la mayoría ha respondido. Entonces la mayoría respondió que América es el campeón de la Liga Colombiana, Cali Nacional, pero hay varios que respondieron otras, ¿no? Y yo puedo conversar con los estudiantes y, por ejemplo, ver que el 45% la tuvieron bien, pero hay siempre un 55% que están errados. Entonces yo puedo, dependiendo de esas respuestas, armar un discurso, una argumentación, unas explicaciones que nos permitan, eso, los que sean cero fútbol está bien, que nos permitan, pero esto no, es un ejemplo, ¿no? Pero que nos permitan decir a los estudiantes, vean, porque uno a veces hace preguntas y sabe que cuando las contestan mal es porque se metieron por donde no debían meterse. Entonces uno puede hacer énfasis en esas cosas. Pero también los estudiantes se dan cuenta de que también están. Un estudiante cuando se ve reflejado aquí, entonces él dice, bueno, yo estaba bien, o dice, uy, la mayoría sabe y yo no sabía, y entonces es preocupante. Yo les digo a ellos, a mí no me interesa saber quién es el uno que contestó mal, pero sí me interesa que sepa que usted está muy lejos de lo que está haciendo el resto. Luego, a usted le está faltando estudiar o le está faltando consultar más, busquen, etcétera. Puedo tratar de decirle a esa persona que, bueno, si tengo el nombre puedo saber quién es, pero típicamente yo no busco los nombres. Yo busco es motivarlos a que sepan cómo están con respecto al resto, que las respuestas que dan malas sepan por qué es que a veces se equivocan, etcétera. Y después yo les muestro una explicación, les digo, mire lo que sucedió fue lo siguiente, tal. Entonces, por ejemplo, América venció a Junior en el final del siglo XIX y durante 2020 no ha habido campeones por culpa de la pandemia y por eso sigue siendo América el campeón, ¿cierto? Pero bueno, entonces, esto fue lo que contestaron
y entonces pasamos a la segunda. Entonces ya voy a pasar a la segunda con ustedes hablando menos, y entonces ya les debió salir la segunda pregunta en su ventana. ¿Sí? Ya aparece la segunda pregunta para que ustedes la contesten. Y yo voy a seguir viendo aquí cómo contesto. No voy a ocultar los resultados para no. Están contestando 40, 42. Yo voy viendo como profesor. A veces, bueno, esto es una prueba y la hago para que se puedan responder rapidísimo, pero a veces hay que esperarse un minuto y medio, y a veces va viendo uno que estuvo avanzando lentamente, y eso es importante. Y uno puede ir viendo cuáles son los problemas que tiene, pero todo esto yo lo hago o online con ustedes allí, comunica, o en la presencialidad, con los estudiantes trabajando en su celular. Alguien no tiene el celular, no tiene datos, no tiene cosas, entonces digo, entonces trabaja en grupo con sus compañeros. Eh, Esto no es para calificar, es para que yo le digo a mis estudiantes, para que ustedes sepan en qué estado está el entendimiento de lo que están haciendo, en qué estado va el aprendizaje de lo que están haciendo, y para que les salgan dudas delante mío y que yo le pueda contestar delante de todos. ¿Sí? Entonces también quiero mostrarle con esto, la anterior era una respuesta, la anterior había una sola respuesta, esta pueden escoger varias respuestas, ¿no? Señale cuáles de los ciclistas colombianos han ganado la vuelta. Pueden ser varios, no solamente uno, entonces pueden haber varias respuestas. ¿Sí? Entonces, bueno, ya van 230, voy a ir mostrando los resultados. Los que no han contestado, entonces contestan ahorita las buenas, no importa. Entonces, mire, la mayoría ha contestado que Lucho Herrera, Nairo Quintana y Egan Bernal. Y efectivamente, esos son los tres que han ganado alguna. Ya de fútbol no, pero de ciclismo tampoco, me dicen, no, pero no importa. Yo sí soy amante de los deportes, pero no importa. Alguno dijo Rigoberto Urán no ha logrado ganar ninguno, ha quedado subcampeón en varias. Fabio Parra creo que quedó tercero en una vuelta de Francia, y Santiago Botero segundo o tercero. Eh, entonces, también puede mostrar la explicación, mucho ganó España, Nairo ganó España, Italia, ella ganó Francia, etcétera. Y vamos entonces a pasar a la siguiente actividad. A la siguiente pregunta. Son solo cuatro, ya casi acabamos. Es que quiero que ustedes vean el tipo de preguntas. Este es un tipo de pregunta diferente. Este es solo de verdadero o falso. La Universidad del Valle cumplió recientemente 35 años de existencia. Entonces, contestan verdadero o falso. No acepta respuestas. Ah, bueno. Entonces, Cindy, muy buena pregunta. Ahorita cuando haga terminar vamos a ver cosas. Entonces, es cierto, no acepta respuestas parcialmente. No acepta quiere decir que le dice que quedó mala. Pero ahorita les voy a mostrar otra parte de la retroalimentación en la que uno puede decir a los estudiantes por qué le salió mal si él pensaba que estaba bien. Entonces resulta que tocaba contestar A, B y C y la persona contestó A y B nomás. Entonces le sale rojita, pero pues no está tan mal. Solamente que sí, automáticamente él no le dice 2 de 3, sino que le dice está mal. Hay alguien que trabaja con Kahoot, sí. Eh, a mí la retroalimentación me parece muy buena. Bueno, entonces, mis nuevos resultados, sí, la Universidad Valle está cumpliendo 75 años, es verdad. Y entonces, bueno, ¿están? Y hay otro tipo de preguntas, no es verdadero y falso, y hay otro tipo de preguntas que se llama, que son preguntas de respuesta, de una respuesta corta. Entonces, ¿qué atleta colombiana, eh, qué atleta colombiana ganó medalla de oro en los Olímpicos en Río, Brasil 2016 y en los centroamericanos? eh, Entonces, ¿qué atleta colombiana ganó el Olímpico? Entonces eh, ahí uno puede, ya les muestro ahorita como yo cuadré, me pueden responder así. Lo que pasa es que el que no responde tal cual yo escribí, pues le sale que fue mal. Entonces, algunos escriben el nombre mal. Ah, bueno, yo podría haber hecho una opción no sabe, no responde. Lo que pasa es que no la planeé. Sí, podría haber una opción no sabe, no responde. Bueno, pues puede escribir, no sé, puede escribir eso en ese. Yo sé que, o sea, yo sé que ¿sí? Después de que ustedes empiezan a usar estas cosas, empiezan a sentir que le hacen falta cosas, que puede tal cosa, eh, pero pues para mí es una herramienta que ha sido supremamente útil. Eh, Vamos en 154. Entonces, después de esto, bueno, típicamente
típicamente, eso fue el fluido eléctrico. Bueno, típicamente, típicamente yo cuando termino, entonces digo, bueno, entonces miremos qué respondieron, y entonces, miren, la mayoría de la gente, Caterine Ibargüen, pero fíjense que escriben Caterine con K y H, Caterine con C y H, Caterine sin C y sin H, Ibargüen solamente. Entonces, resulta que a algunos les salió mal, pero creen que la tienen bien. Por ejemplo, este que escribió Caterine con H, Ibargüen, porque yo no la debo tener entre las respuestas posibles. Ya les cuento, ya les cuento. Pero no hay problema. Digamos que uno cuando habla con los estudiantes dice, bueno, entonces miremos, la negra grande de Colombia, ni idea, eso, NCNR, no me la sé. Listo. Entonces uno, a partir de lo que, a veces hay argumentaciones y entonces a partir de lo que responden aquí cuando son 10 15 pues es muy fácil mirar que hay 8 que van en la misma línea, que hay 2 que van, y aquí hay 3 que sí hicieron cosas muy extrañas, y entonces uno puede tratar de entender qué es lo que sucede, explicarle el que contestó esto, mire, yo creo que tal cosa, sin necesidad de exponerlo en público diciendo fue tal. Pero si uno quiere saber quién fue el que contestó o no, pues aquí tiene hasta el mostrar los nombres. Pero pues a mí nunca me ha gustado poner a mostrar los nombres ni nada de esas cosas. Entonces, Mariana Pajón no fue en los Olímpicos, sí, pero Mariana Pajón no ganó los Panamericanos en Barranquilla. Eh, bueno, entonces, sí, sí. Entonces, uno cuando termina, ya vamos a terminar. Entonces, yo como profesor, ¿qué hago? Termino la actividad, y cuando termina la actividad, me aparece un tablero para hacer un análisis grupal de lo que sucedió. Entonces yo puedo mostrar respuestas. Entonces aquí me salen, ¿qué puede? Mostrar resultados. Entonces me sale cuándo es verdadero, cuándo es falso, pero yo puedo mostrar respuestas sin mostrar resultados todavía, ¿cierto? Y bueno, entonces, por ejemplo, aquí Lady Solís, no fue, aquí alguien que escribió Caterina Ibargüen, este estaba bien, pero le salió mal. Como esto no lo uso para calificar, no es problema. Pero entonces yo aquí hago un análisis de lo que sucedió. Por ejemplo, veo que las respuestas tales, hay muchos errores, no sé qué, aquí les digo que es que puso solo la D, pero resulta que la A y la E y la E y la C también eran. Bueno, hay miles de cosas que uno puede hacer con ellos en clase para trabajar sobre lo que sucedió allí. ¿Por qué los nombres salen puntos? Pues porque no está completo, pero porque pues para hacer una tabla chiquita. Entonces debe ser que aquí no le cupo todas las respuestas que pusieron. Esos son los puntitos que hay verdes, verdes y falsos. Eh, Bueno, entonces, yo puedo exportar esos resultados a un Excel o una cosa para analizarlos mejor, para tener datos para poder investigar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, para hacer cosas. O sea, yo puedo hacer miles de cosas con eso. Y si no lo hago en este momento, en cualquier momento puedo ir a resultados, y en resultados, Profe, sí señora. Juan Francisco, querían era saber por qué en la columna donde tenía, que usted ocultó los nombres para que no, nosotros no pudiéramos ver quién contestó qué. Ah, ya, 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 ya. Pero esa columna estaban en los punticos, es porque se Sí, le... ya voy. Era porque lo estaba ocultando. Sí, sí, espérate. Exactamente. Estoy tratando informes de aprendiendo a usar software. Y entonces, esto, aquí están punticos, es porque el nombre estoy diciendo que los oculta. Le digo mostrar nombres, me salen los nombres, y le digo ocultarlos, no me salen. Le digo mostrar respuestas, me sale lo que escribieron, y si le digo mostrar resultados, me sale cuáles son verdes y cuáles son rojas, y si no, no. Listo, listo. Entonces, los punticos son, si yo quiero ver los nombres de esto. Ahora, imagínense ustedes en una audiencia como hoy que hay 200 y pico, pues eso ver los nombres no sirve. Lo que más sirve realmente es ver el comportamiento de estas cosas. Y entonces usted puede decir, bueno, en la pregunta uno, claro que ya lo había visto con los porcentajes que me mostraba. De hecho, yo puedo volver allá, ¿no? Yo puedo hacer clic aquí y volver allá y volver a ver los porcentajes. Y en todo caso, una pregunta donde hay más de la mitad la respondieron mal. Entonces, uno puede, como profesor, mirar qué dice. Claro que uno ha planeado las preguntas de manera que en las respuestas uno encuentre las típicas equivocaciones de los estudiantes para poder argumentar al respecto de eso y hacer alguna orientación al respecto. ¿Sí? Es gratuita, sí, pero también es gratuita hasta cierto límite, y hay ciertas cosas que no se pueden hacer si no es con la versión paga. Entonces, yo puedo ver mis informes, estas son mis pruebas. Por ejemplo, yo tengo aquí pruebas para un poco, no de cosas, yo como tengo no sé cuántas clases en el semestre, entonces para cada clase o cada dos clases tengo algunas para interactuar con ellos. Y eso les gusta muchísimo a los estudiantes,
realmente les da retroalimentación de cómo están haciendo el aprendizaje sin estar expuestos a quedar como los que no entendieron de la clase o cosas de ese estilo. Que a los estudiantes les da mucho susto eso y no les gusta que pase eso. Incluso, yo a veces, bueno, cuando uno va a lanzar una prueba, también puede lanzarla en forma de carrera espacial. Entonces, una carrera espacial es una carrera entre cohetes o entre unicornios. Cada estudiante queda con un color de un unicornio, de un cohete, y ellos van avanzando las preguntas. Y al final, entonces yo les digo, bueno, el que gana es el que llega más lejos, no el que llega más rápido. El que llega más rápido, más lejos. Pero si hay alguien que llegó muy rápido a la mitad y alguien que llegó tarde, pero más adelante de la mitad, gana el que llegó tarde más adelante de la mitad. Entonces, siempre que haya un ganador, entonces yo empiezo a decirles, por ejemplo, en mi caso, que estoy en una universidad pública, mi clase es a las 7 de la mañana, los estudiantes llegan con un gran esfuerzo, entonces yo casi siempre cuando pongo una carrera, les digo, bueno, a los tres primeros les doy una arepa ahorita de salida. Y eso crea ciertas motivaciones, llamémoslas pues motivaciones no académicas, pero son motivaciones para tratar de contestar bien, porque lo importante, porque cualquiera puede, como no hay nota, cualquiera puede dedicarse a contestar esto como quiera. Entonces, uno necesita que los estudiantes quieran contestar lo mejor que puedan para poder hacer la mejor retroalimentación posible y que ellos sepan realmente en qué estado están. Entonces, hay que motivarlos a que contesten bien. Entonces, la arepa virtual no sé cómo haremos, pero una arepa puede ser, yo los motivo con una arepa, con un hielo, con alguna cosa, porque yo sé que mis estudiantes con los datos bajos y que a veces llegan sin desayunar, y que a todos, a ninguno le hace falta, a ninguno le sobra una arepita después del desayuno. Uno se puede reír de esas cosas, pero son estrategias, a veces parecen tontas, pero son muy útiles, porque lo que yo necesito es que mis estudiantes escriban, respondan realmente tratando de acertar, no tratando de que pasemos esto rápido y pasemos a la siguiente cosa. ¿Sí? Entonces, estos son los sistemas de respuestas de audiencia, creo que ya quedó bien claro con ustedes. No se vayan a salir todavía, voy a seguir con la charla, pero ahorita volvemos a utilizar los ojos y para otra cosa. Y lo que voy a seguir con la charla porque si no, aquí nos estamos toda la tarde, voy a compartir donde iba, aquí. Entonces, hemos tenido nuestra primera experiencia con un sistema de respuesta de audiencia. Realmente no es difícil de usar, hay tutoriales, hacer preguntas es fácil, solo hay tres tipos de preguntas, pero en lo que sí digo que yo he invertido tiempo es en pensarme las preguntas para cada clase según las actividades que yo le dejo a mis estudiantes. Y ahí es donde uno se gasta el tiempo, pero luego de gastarse el tiempo, no saben lo útil que es reutilizar y reutilizar esto, porque en los años, pues el tema que yo manejo, que se llama matemáticas discretas, que son matemáticas, que son como una matemáticas para computación, son temas que no cambian de año a año y entonces yo puedo reutilizar muchas de estas cosas. Y como el objetivo no es calificar, no, ellos no se la pasan copiándolas y pasándolas a los siguientes semestres para que las respondan bien, sino que cada uno en cada semestre pues, además, yo uso mis monitores para que me ayuden a ir variando las preguntas cada semestre e ir teniendo un acervo de preguntas más grande para que ellos, para usar con ellos en clase. ¿Bien? Esos son los sistemas de respuesta interactiva. Pues, ¿cómo los uso en mi curso de matemáticas discretas? Entonces, yo llego y eh, eh, yo les hago a ellos talleres, les muestro más bien, les muestro más bien, les comparto otra vez lo que estaba viendo yo allí para mostrarles cómo les simplifico, es más fácil compartiéndoles la anterior ventana. Entonces, ¿cómo los uso? Entonces, primero que todo, como les mostré, yo preparo para cada clase, para la clase 1, argumentación de primer día, para la clase 2, para la clase sistemas formales 1, sistemas formales 2. Pues preparo cualquier cosa de eso. Entonces, lógica proposicional, las tres cajas, por decir algo. Entonces, preparo mis preguntas. A ellos, a ellos les dejé un ejercicio de leer un problema que se llama las tres cajas. Entonces, lo podemos ver aquí. Eso. Entonces, les dejo, considera el siguiente acertijo. Les pongo ahí en clase. En una mesa hay tres cajas etiquetadas. Ah, no, yo se los dejé para que lo pensaran y llegamos a clase a mirar cómo habían trabajado en él. En una mesa hay tres cajas etiquetadas A, B y C. Dentro de cada caja
pero no visibles desde afuera. Hay una ficha de plástico, una ficha roja, otra es blanca y la otra es azul. No se sabe qué ficha está en cada caja. Lo que sí se sabe es que exactamente las siguientes cosas que nos hicieron. Tal, tal, tal. A partir de la anterior información determina cuál es el color de la ficha de cada una de las cajas. Y entonces ese era el texto y la pregunta era, hago un ejercicio, defina las variables que funcionales para modular el problema. Entonces, esto es lo que yo preparé. Yo tengo aquí ya, estas son mis respuestas, ¿no? Son las respuestas para cuando ellos, cuando termine el ejercicio, ellos hayan escrito. Entonces empezamos a comparar lo que ellos escriben con lo que tal. Y es un ejercicio muy agradable, muy agradable. Pero todo esto ha sido preparado por mí en la casa y luego cuando yo les hago este ejercicio en el salón, entonces ellos miramos sus respuestas, analizamos sus respuestas. eh, en general, por ejemplo, con este ejercicio, probablemente de los 40 estudiantes, 20 o 25 traen las respuestas bien, pero hay 15 que no. Entonces nos podemos centrar en las 15 que no, de pronto agruparlas y decir, mire que esta y esta son del mismo estilo. Eso me sucede por no tener en cuenta esto, mire que ustedes no lo hicieron bien. Bueno, hago cualquier tipo de retroalimentación a partir de un ejercicio que yo he hecho. Entonces yo tengo preparados muchísimos ejercicios para cada una de las clases. Ahora, esas clases, los estudiantes tienen acceso a mi curso vía el campus virtual del curso. En el campus virtual del curso, por ejemplo, ahí está ese ejercicio que era de lógica. Entonces, en la lógica como herramienta hay las diapositivas de los videos de clase y entonces ellos saben, tienen las diapositivas para cada clase, ellos saben que cuando cogen las diapositivas de una clase, digamos que cualquiera, 20 de febrero de 2018, todo esto, entonces ellos esa es la clase, perdón, esa es la clase grabada. Ah, me quito la memoria. La clase es, cogen las diapositivas, entonces cogen la diapositiva y en mis diapositivas, claro que las ven con una acróbata o una cosa de esas. Normalmente cuando hay un Sócrates, entonces ellos van viendo cómo las diapositivas que yo voy a usar, pero siempre saben que en el sitio donde diga Sócrates, es que ahí vamos a hacer un ejercicio de Sócrates en la clase. Un segundo, a ver, yo encuentro eso. Aquí. Entonces aquí hay una diapositiva que dice, la muestro grande, que dice Sócrates. Eso quiere decir que este ejercicio, entonces yo voy a mi banco de problemas y hay un ejercicio asociado a esto para hacer preguntas en clase. Ellos ya sabían, porque ellos conocían las diapositivas, conocían lo que tenían que leer cuando llegaron a clase, que este ejercicio iba a aparecer en clase. Y entonces lo que yo hago en clase es pues verificar que lo hayan hecho, si no lo han hecho, hacerlos trabajar en él y interactuar con ellos vía este sistema de respuestas de audiencia. ¿Qué me solucionó el problema del asunto? Interactuar con todos los estudiantes en la medida de lo posible. Siempre podrá haber aquel que no quiere contestar, que dice que mi celular no me funciona, que no puedo trabajar en grupo, etcétera. Pero en general esto es muy atractivo para los estudiantes y funciona. Entonces, así es que yo lo uso en mis clases. Ahora sí voy a volver a compartirles, voy a volver a compartirles la presentación. Entonces, así es que yo los uso en mi clase, como les acabo de mostrar, y luego miramos con ellos los resultados, analizamos los resultados, como yo hice ahorita con ustedes, etcétera. De manera, o sea, yo tengo mi banco de datos de problemas, así es un problema, y así los uso en mi clase viendo los resultados. Aquí tengo esquematizado lo que sucede en mi clase. ¿Qué piensan los estudiantes? Entonces, igual, ¿qué piensan los estudiantes? Aquí lo que saqué, para qué piensan los estudiantes, ¿qué hago para saber qué piensan los estudiantes? Entonces resulta que yo en el campus virtual de mi curso, que les estaba mostrando, en el campus virtual de mi curso, yo tengo eh, para el final del semestre, para el final del semestre, tengo en la mitad del semestre tengo una encuesta y al final del semestre tengo otra encuesta para preguntarles qué piensan eh, qué piensan del curso. Y entonces yo sé lo que piensan. Vamos a buscar aquí en esta página lo que tiene que ver con Sócrates para ver qué piensan de Sócrates. Porque hay unas preguntas específicas como aquí.
Entonces aquí hay una pregunta que dice, las actividades de uso de Sócrates en clase fueron importantes para comprender los temas de la asignatura y facilitar mi aprendizaje. Entonces aquí, entonces como ven, aquí hay 7, 4, 11, 14 que respondieron. No todos responden las encuestas, ¿no? Ni es obligatorio responderlas. Pero con los que las responden yo me voy dependiendo. Entonces miren, hay 11 que dicen que sí les sirvió mucho y solo hay 3 que más o menos. Busquemos la siguiente aparición de la palabra Sócrates. Eh, Eso. Si tuvo dificultades con algunos aspectos, por favor, describa a continuación. Debo recalcar que hubo poca relación en cuanto a la intención de Sócrates con los puntos del parcial. Considero más propicio que se relacionaran más ambos espacios. O sea, ellos querían que los ejercicios del parcial fueran más parecidos a los de Sócrates. Sin embargo, bueno, este es un curso de matemáticas discretas, entonces en el examen lo pongo a escribir más, no son automáticos, etcétera. Entonces, pues claro, una cosa es un examen automático, otra cosa es un examen que no es automático de calificar. Entonces, eso es quería que fuera más automático. Pero bueno, y califican el uso de Sócrates en clase, el promedio fue 4,11, o sea que la mayoría lo utilizaban. Aquí había otro que era el ambiente de aprendizaje incluido que tiene el uso de Sócrates, cómo le pareció, entonces dice, bueno, si le parece bien o muy bien la mayoría, o cosas de ese estilo. Y cada semestre yo hago eso, retroalimento mi percepción con estas cosas y pues yo sé que el Sócrates les gusta mucho a los muchachos. ¿Sí? Eh, Aquí, por ejemplo, vienen los comentarios de ellos. En primera, sería más la implementación de preguntas relacionadas con el papel de empresas en actividades como Sócrates y el mismo, que quería que los Sócrates y los estudios virtuales se parecieran más a los exámenes parciales. Bueno, y así voy recogiendo lo que piensan los estudiantes de, de usar Sócrates y en general les agrada. ¿Y qué más les tengo que contar sobre esto? Listo. Eso es lo que tenía que contar sobre la evaluación formativa que yo hago con Sócrates. Ahora voy a pasar a la otra. No sé si hay alguna cosa que quieran decir del centro de esto o si voy bien y continúo. Carolina o Adriana, ¿todo bien? No, profe, solamente Juan Francisco, una pregunta que quedó arriba en el chat, pero no era, para no interrumpir como la dinámica, pero la acabas de responder que era con respecto a qué métricas y cómo se llevaban algunas de esas, de esos resultados de las evaluaciones que hacías, pero la acabas de contestar con lo que nos mostraste. ¿Sí? Entonces yo, bueno, exacto, con esto yo pregunto, pero igual, de cada quiz queda una historia y yo puedo bajarlo a un Excel y analizar todas las historias, todas las respuestas, clasificarlas, y hacer todos los relacionamientos o, ¿cómo se llaman? Conclusiones que yo pueda sacar de todos los datos que tengo allí. O sea, es, digamos que a través de los semestres es una máquina de datos este tipo de cosas. Porque después usted quiere escribir un artículo sobre su enseñanza y quiere decir cómo Sócrates ha sido usado o qué piensan los estudiantes. Usted puede decir muchas cosas con todos los datos que tiene guardados de la participación de los estudiantes en eso. ¿Sí? Además de los datos que usted logra percibir por encuestas como estas que están aquí. Bueno, entonces el segundo punto de hoy era el otro reto. Quiero y que me aparece en mis exámenes, como el que dice el estudiante al final del anterior. Decía, me gustaría que los exámenes fueran más parecidos a los quizzes virtuales o a los exámenes o a las cosas que hacemos con Sócrates. Pero claro, como eso es automático, de alguna manera allí la complejidad de las preguntas que me permiten hacer este tipo de sistemas, pues no es la misma que puedo hacer para hacer las cosas por escrito. Entonces, entonces he explorado otra cosa, pero no con exámenes, sino con unos informes que me dan en unos talleres que se hacen cada 15 días en los cursos, que se llama Modelos de Paradigmas de Programación. Entonces yo necesito medir unas competencias específicas sin usar cuestionarios de calificación automática. Necesito medirlas en ese curso. Y para hacer eso, entonces necesito algo. Entonces yo les voy a mostrar los límites del método clásico. ¿El método clásico cuál es? Haga exámenes virtuales, ¿cierto? Con relleno o con respuestas
secuencia múltiple y esas cosas, es el método que yo llamo clásico, o utilice otro tipo de herramientas como el atrevimiento de campos virtuales que ya la explico. Entonces, los límites del método clásico es, si no utilizo, el método clásico, perdón, ¿cómo hacer sin utilizar cuestionarios de calificación automática? Es decir, no hay cuestionarios de calificación automática. O sea, ese no es el método clásico. Si no hay cuestionarios de calificación automática, el método clásico es darles una cosa y que escriban su examen, las respuestas de examen en unas hojitas y me las envíen o me las entreguen. Ese es el método clásico. Entonces, ¿cuál es el problema del método clásico? Tengo 40 estudiantes, son 40 exámenes que debo calificar, tengo una rume de cosas para calificar, ¿cierto? Entonces me demoro en evaluarlo, la retroalimentación no llega al estudiante rápidamente, la evaluación está recargada en el profesor que se lleva ese rume de cosas para su casa y en la casa le dicen que por qué trabaja hasta por la noche y no sé qué cosas. Eh, eh, el estudiante solo aprende la retroalimentación que le haga el profesor y la retroalimentación a los 5 días, a los 8 días, a los 10 días, a la hora que pueda entregar sus cosas, donde vaya tenemos 10 días hábiles para entregar exámenes y cosas del estilo. No hay varias miradas a la evaluación, solo hay la de una persona, que es la del profesor, y el estudiante es una persona pasiva en ese proceso, está esperando que le llegue, está 4 con 2. Y de pronto la retroalimentación la lee, pero como llega 10 días después y ya está en otro cuento, ya él no está tan entregado a la retroalimentación en ese momento. Entonces, eh, me encontré una herramienta en el campus virtual que es un Moodle, que muchos creo que conocen la herramienta Moodle, y que como esta debe haber también en los otros LMS, que se llama Taller. Les voy a contar qué es, para qué sirve, de pronto en los campus virtuales que ustedes manejen, en los LMS que ustedes manejen, tendrá otro nombre, no se llame Taller, no lo sé. Les voy a contar cuáles son las fases de este ejercicio, cómo lo uso en mi curso de módulos para de programación y qué piensan los estudiantes de este ejercicio. Entonces, ¿qué es la herramienta taller? La herramienta taller es una actividad de evaluación, lo que todo. Es para evaluar, pero de evaluación por pares. ¿Qué significa por pares? Que los que evaluamos, los que evalúan no solo el profesor, sino que evalúan el profesor y otros. ¿Quiénes son los otros? Los otros estudiantes del curso. Ellos también evalúan. O sea, es, pueden autoevaluarse, eso es opcional, yo puedo permitir que se autoevalúen o no, pero los otros pares son los otros estudiantes del curso y está basado en rúbrica y es muy útil en el concepto para evaluar competencias. Entonces, les voy a mostrar cómo lo uso en mi curso. Entonces, un taller consta de 4 fases. Entonces, la primera fase es la fase de configuración. Configuración, ¿qué significa? Que necesito configurar el enunciado, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer en el taller? Necesito definir los tiempos, de cuándo a cuándo lo pueden entregar, etcétera. Necesito definir la rúbrica, que es la que dice cómo se evalúa ese taller. ¿Cómo lo evalúo yo, profesor? ¿Y cómo lo van a evaluar los estudiantes que les toque evaluar lo que les toque evaluar? Entonces, ya una vez definido esa parte es muy importante. Saber hacer rúbricas no es fácil. Más bien, hacer rúbricas no es fácil. Eh, hacer rúbricas no es fácil. Eh, pero ahorita les voy a contar el método que yo usé para hacer las rúbricas y me pareció muy bueno. Pero me parece que ese es el éxito de esta herramienta, es, es que tengamos unas rúbricas suficientemente buenas. ¿Suficientemente buenas para qué? Uno, para medir lo que yo quiero medir. Y dos, para que el que las lee, o sea, el evaluador, o sea, el estudiante, las entienda fácilmente y pueda opinar sobre esas rúbricas, decir, yo creo que en este criterio está en este nivel el estudiante que yo estoy leyendo, puedo opinar con cierta facilidad y no con mucha dificultad. Porque si son difíciles de usar, los estudiantes se les revelan la voz y que no las van a usar. Ellos no son nuestros profesores, ellos no saben calificar eso. Eh, tiempo para recibir la entrega es la segunda. Entonces, el envío, la fase de envío. La fase de envío es eh, el momento, ya pasó el enunciado, tiempos y rúbrica, entonces a partir de un momento empieza la fase de envío, o sea, cuando ya ellos pueden entregar, y esa fase de envío dura normalmente una semana o 2 días, ya lo que ustedes quieran, y esa es la fase de envío. Una vez los estudiantes se cierra la fase de envío, entonces
el sistema o la herramienta me ayuda automáticamente a asignar los evaluadores. Entonces, ¿qué hago yo típicamente? ¿Qué quería hacer yo y qué terminé haciendo yo? Yo quería que entre los estudiantes evaluaran a los otros estudiantes y entre comillas, que el profesor no tuviera que hacer nada de esa actividad. Entonces, esto puede hacerlo así sin ningún problema entonces yo les digo, por ejemplo, cada trabajo, este es un curso de maestría, es un curso donde hay, no sé, 10, 12, 15, a veces 20 estudiantes máximo. Entonces yo digo, cada trabajo lo evalúan dos otros compañeros, porque tampoco los puedo recargar de trabajo a ellos. Entonces, o tres otros compañeros, yo defino ese número, y lo evalúan según las rúbricas que yo hago. Eh, pero, eh, bueno, y desde el principio puse que yo también lo evaluaba. Y ya les digo por qué a ellos no les gusta que el profesor no esté en la evaluación. Yo podría no estar en la evaluación. Entonces, la primer ensayo que hicimos con eso, los estudiantes no quedaron muy contentos porque mi evaluación, que era mi apreciación, la del profesor, pesaba lo mismo que pesaban las otras tres evaluaciones de los compañeros. Y entonces ellos eh, decían, había dos dificultades con eso, que cuando ellos tenían que evaluar y que si querían poner mal, decían, uy, esto pesa mucho, porque esto pesa un cuarto de la nota del pobre señor, y entonces les va a pesar en evaluarlo mal, pero, eh, pero tampoco querían evaluar bien porque sí. Y además, porque si evalúan bien, resulta que todo el mundo puso mal, entonces ellos, la forma como evalúen también van a ser evaluados. Entonces, ellos, pero sobre todo ellos no querían tener incidencia grande en el peso de la nota del estudiante que estaban evaluando. Entonces yo les dije, lo que pasa es que esta actividad no es una actividad de evaluación solamente, es una actividad de aprendizaje, porque cuando usted lee lo que su compañero hizo, entonces usted puede pasar dos cosas. Usted encuentra que el otro hace unas cosas mucho mejor de las que usted las hizo y usted dice, madre, yo hubiera podido hacerlas así y aprende, o usted encuentra que usted hace una cosa mucho mejor que lo que el otro hizo y usted le puede decir, ve, mira, usted podría haber hecho eso, le había ido mejor, haber hecho mejor. O sea, usted aprende ya sea porque le enseña al otro, porque el otro le enseña, o porque usted le puede enseñar al otro. Y en ese sentido es una actividad de aprendizaje porque leer al otro. Y porque cuando usted hace su entrega, como usted sabe que lo van a leer otros, tiene que hacer una entrega mucho mejor que cuando piensa que solo lo va a leer el profesor y el profesor entiende lo que, como el profesor está por encima de mí y sabe todo, entonces el profesor puede entender a veces una cosa que de pronto el que está a mi nivel no la entendería tan fácil. Entonces escriben mejor. Esto lo tienen que ustedes como actividad de aprendizaje. Entonces, ¿cómo solucionamos el entuerto? Entonces, resulta que yo puedo también en un taller decir que la nota del profesor o la evaluación del profesor de la rúbrica vale más que la evaluación de los dos estudiantes. Entonces, finalmente quedamos en que había dos que evaluaban a los otros y el tercero era el profesor y la nota del profesor vale 3. O sea que al final es como si hubiera 5 notas, 3 las del profesor, 2 las de ellos, y ellos así sintieron que podían ser sinceros en la evaluación sin que fueran afectados los estudiantes a los que ellos evaluaban y sin que se afectara su nota por no ser sinceros en la evaluación. Entonces, esa asignación de envíos es automática y yo la configuro. Y una vez eso, entonces viene la semana de evaluación. Entonces, cada estudiante, por medio de la herramienta, entra, mira la tarea que entregó, el taller que entregó cada uno, y abre la rúbrica, y en la rúbrica hay unos criterios, cada criterio tiene unos niveles, y el estudiante pone para el criterio 1 qué nivel le parece que está la tarea, el taller, qué nivel se deduce del taller, para el criterio 2 qué nivel se deduce del taller, y tiene que hacer una retroalimentación a su compañero. No puede no retroalimentar a su compañero. Tiene que retroalimentarlo y decirle por qué puso lo que puso. Y ese es un ejercicio buenísimo de aprendizaje, porque a ellos les cuesta trabajo eh, decir cuando algo está mal porque está mal, pero es que cuando algo está mal y hay que explicarlo, ellos aprenden. O cuando algo se puede hacer mejor, ellos también hacen unas... Yo me he encontrado con unas maravillas. O sea, a veces yo digo, qué bueno que este señor lo corrigió porque yo como profesor no hice esa misma anotación que el muchacho le hizo, porque hay estudiantes muy buenos, pero que además se toman muy en serio esto, que hay unos inclusive que pareciera uno tienen vocación de profesores, y entonces hacen esa tarea, pero a veces que uno, porque uno como arquitecto tengo que hacer para los 15, para los 20, y él lo tiene que hacer para dos nomás, entonces se toma más tiempo y es más meticuloso.
Y me ayuda a mí mucho, porque cuando yo voy calificando también a veces yo califico sin mirarlo, pero después comparo y miro para ver si hay mucha desviación. Y si hay mucha desviación, entonces digo, eso es algo que yo no vi, o que eso es algo que ellos vieron que yo no vi, o que eso es algo que yo vi que ellos no vieron. Y entro a mirar un poco y eso me ayuda también a, digamos, a hacer una evaluación más justa. En todo caso, el sistema también tiene un mecanismo, bueno, entonces, esa es la evaluación. Cuando se termina el proceso de evaluación y los estudiantes la entregan la evaluación, entonces llegamos a un proceso de calificación. Entonces, ¿qué es la calificación? La calificación es que yo como profesor entro al taller y escojo un algoritmo que hay de cuatro, hay un algoritmo que se llama digamos, el laxo, el muy laxo, el laxo, el justo, hay cinco. El muy severo y el severo y el muy severo, eh, que lo que hace es que le pone una notación, una nota a la evaluación que hicieron los estudiantes. Y esa nota la pone con un algoritmo de inteligencia artificial, dicen ellos, que tienen implementado ahí atrás, que tiene que ver con qué tan lejos realmente está la evaluación, la mediana de la evaluación de lo que cada uno calificó. O sea que si alguien entra y dice, pues verle bien todo, pero esa persona del resto le puso mal, porque lo hizo todo mal, pues esa persona va a quedar muy mal evaluada como evaluador. Y si hace al revés también. Entonces, ellos tratan es de acertarle a la evaluación, en este caso del profesor, porque el profesor es el que tiene 3 sobre 5 del peso de la evaluación. Entonces, ellos han hecho un ejercicio, ha hecho que haga un ejercicio de tratar de acercarse a la realidad, a como evaluaría el profesor, que es como evaluaría correctamente ese profesor. Y entonces, ellos tratan de evaluar bien. Y en ese proceso han aprendido mucho. Eso es como lo uso. Eh, 6 tareas de programación tengo. Entonces yo le pongo 6 tareas de programación y ya yo no soy el único que mira el código, lo miran también los otros estudiantes. Yo no soy el único pero realmente yo no miro el código, miro si adquirió ciertas competencias, me van a hacer tal cosa, otra, y hay unas rúbricas para eso. Lo uso para analizar un lenguaje de programación y lo uso bueno, lo uso para esas 7 cosas y demos una mirada rápida a lo que es una rúbrica que me parece que es la esencia de que esto salga bien. Entonces, para ver eso, vamos a volver al campus virtual, pero ya no del curso de matemáticas discretas, sino del curso de modelos y paradigmas de programación. Y este campus virtual, entonces vamos a entrar a uno de estos ejercicios. Eh, entonces, bueno, yo rediseñé mi curso, como les dije, y cuando rediseñé mi curso, el curso se rediseña con una cosa que se llaman unos entendimientos perdurables, que están aquí, que dice qué es lo que yo quiero que los estudiantes recuerden cuando se acabe este curso y dentro de 2 años se acuerden y tengan en su cabeza todo. Y, lo rediseña uno con una cosa que se llama resultados observables, que están aquí, que dicen cómo voy a observar yo si el estudiante adquirió esos entendimientos perdurables, o cómo diseñé yo que voy a observar eso. Entonces aquí les digo, voy a definir yo, el estudiante al finalizar el módulo debe ser capaz de definir y operar con los programas declarativos, o debe ser capaz de usar las redes declarativas como flujos de datos, o debe saber usar correctamente el concepto de flujo. Bueno, hay un poco de cosas que yo las tuve que definir cuando diseñé el curso. Entonces, como les digo, cada uno de estos módulos tiene un taller de programación y ese taller de programación está implementado en campus virtual y este taller entonces tiene las 4 fases, como les digo. eh, entonces les quiero mostrar una rúbrica. Entonces les voy a mostrar una rúbrica. Entonces les voy a mostrar de manera más visual, aquí previsualizar. Eh, entonces, esto es una rúbrica. Entonces los estudiantes y yo calificamos con esta rúbrica. No todas las rúbricas son tan largas, esta de este módulo es larga y otra es más cortita. Pero ¿de qué depende eso? Como yo les mostré, allí había un resultado favorable que decía que el estudiante al finalizar debe ser capaz de definir y operar con los programas concurrentes declarativos. Entonces, como yo puse que él debía ser capaz de hacer eso, entonces yo escribí niveles. ¿Qué significa ser capaz de hacer eso? Ese es el que está en el cuarto nivel. ¿Qué significa mm, digamos, alcanzar casi, pero algunas cosas que no? Entonces yo escribí 4 niveles. Entonces el estudiante al calificar tiene que decir cuáles de estos 4 niveles de este criterio alcanzó el estudiante. Y así para cada uno de estos. Entonces mi rúbrica queda completamente ligada a lo que yo quiero lograr del estudiante y
pero me obligó a escribir y a pensar qué quería yo decir por cada una cosa de esas, y me obliga a pensar en unos talleres que obliguen a usar estas competencias para que los estudiantes las puedan observar y puedan calificar hasta qué punto las lograron. Este no es un ejercicio fácil. Para mí este es el ejercicio más difícil, es hacer buenas rúbricas. Este es el ejercicio más difícil. Y yo me inventé mi manera de hacerlas a partir de la metodología con la que revisé el curso. Pero no digo que esa sea la única manera de hacerlas, ni que sea la mejor manera de hacerlas, pero yo siento que me ha funcionado bastante bien. Ah, un segundo, también les quería mostrar, también les quería mostrar, mm, también les quería mostrar que un taller tiene. Juan Francisco, nos están preguntando en el chat por herramientas para construir rúbricas. Sabemos que está utilizando la que tiene La de Moodle. Moodle. Sí. Sí. Estoy usando ¿Has una que está dentro de utilizado Moodle. y has utilizado alguna otra No, herramienta? no, yo no, yo no. Yo he utilizado solo la que está dentro de Moodle. Pero, no, perdón, pero como herramienta. Es que a mí me parece que el problema no es la herramienta. El problema Es, es, el problema no es la herramienta, porque la herramienta es una herramienta que me permite construir una matriz. Una matriz que dice criterios contra niveles. El problema es cómo lleno yo esa matriz, cuáles son los criterios y cuáles son los niveles. Ese es el método que a mí me parece importante. La herramienta es una herramienta que me permite hacer eso tecnológicamente, pero la herramienta me va a decir cómo escribir cuando se alcanza el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, ahí es donde me parece a mí que es lo difícil, porque herramientas para hacer rúbricas, digamos, desde el punto de vista tecnológico, pues si yo ya tengo los criterios y tengo los niveles, pues debe haber varias, y yo meto los niveles y eso me califica. Pero no las conozco realmente. Pero para mí el chiste de las rúbricas es el diseño de la rúbrica. El diseño de la rúbrica no está en la tecnología, está en cómo hago criterios. Entonces, ¿cómo los hice yo? Utilicé una metodología, se llama la metodología de grandes ideas, que me obliga a que cada módulo es una gran idea, al obliga a que en cada módulo yo escriba una cosa que se llama entendimientos perdurables, y para cada entendimiento perdurable me obliga a escribir una cosa que se llama resultados observables. ¿Cómo voy a observar yo que esos entendimientos de atención del estudiante? Entonces, lo que yo hice fue automatizar el proceso de la rúbrica de la siguiente manera. Mis criterios para el módulo son cada uno de los resultados observables. Ser capaz de hacer esto, entonces, cada resultado observable que yo puse es un criterio. Y los niveles es con los ejercicios que yo les pongo para observar esas cosas, es qué tipo de, qué tipo de cosas suelen suceder cuando alguien trata de hacer eso. Y primero que todo, quien lo hace muy bien, ¿qué es lo que demuestra cuando yo digo ser capaz de hacer tal cosa? Significa eso. Y luego empiezo a decir, bueno, si no hace todo eso, si no hace hasta aquí, yo digo, ese es el nivel anterior. Y luego, si no hace hasta aquí, el nivel, y luego, si no hace nada, es el nivel C. Y eso fue lo que yo hice como método para escribir las rúbricas, para escribir ¿cómo se llaman? Los criterios y qué significa cada nivel. Ese es el éxito de la rúbrica. Ya la tecnología que uses para que los estudiantes las califiquen, esa me parece que es irrelevante en el sentido, es importante porque necesito que sea usable y que sea fácil para los estudiantes y todo eso, pero es irrelevante en el sentido que si un estudiante no entiende una rúbrica, no importa con cuál tecnología la vayas a poner, no va a saber calificarla. ¿Sí? Gracias. Y esto se relaciona mucho con otra pregunta que están haciendo aquí en el chat sobre un paso que nos ha tocado a todas las universidades dar este año con el decreto 1330 al hablar de resultados de aprendizaje. Sí, señora, sí, señora. Entonces, muy buena pregunta. Entonces, cuando yo hice todo este proceso de aprender esta metodología y todas esas cosas, entonces ahí en esa metodología se habla de entendimientos perdurables, se habla de resultados observables, y resulta que todos estos resultados de aprendizaje, realmente los entendimientos perdurables de esta metodología, yo ya los he reescrito como resultados de aprendizaje. Y los resultados observables en esta metodología, yo ya los reescribí en mi universidad porque tocó rediseñar así, con indicadores de logro. Entonces, la palabra resultados de aprendizaje en mi metodología son entendimientos perdurables. La palabra resultados observables en mi metodología son los indicadores de logro del 1330. Entonces, yo tengo rediseñados mis cursos a la luz del 1330 en función de resultados de aprendizaje e indicadores de logro.
y lo que hago es que mis indicadores de logro los mido, los indicadores de logro de un módulo son mis criterios para la rúbrica para evaluar el módulo. Y los niveles, si me toca a mí escribirlos, a qué nivel se alcanza tal resultado de aprendizaje, nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Es exactamente eso. Entonces, esta metodología para mí es espectacular para meterse en el proceso de aprendizaje. Pero, mi recomendación, primero rediseñe el curso, luego sí implemente. Si ustedes, yo no tengo tiempo ahorita, pero ustedes, si yo tuviera tiempo, les mostraba que el campus virtual que hay aquí implementado es, no es más que lo que yo diseñé cuando me fui a hacer mi sabático para diseñar esas cosas, no es más que lo que yo diseñé allí. Y entonces el campus refleja todo eso. Yo diseñé actividades de ver videos y allí están. Yo diseñé actividades de taller y allí están. Yo diseñé actividades de quizzes y allí están. Yo he diseñado todas las actividades, pero yo no hice el campus primero. Lo primero que hice fue rediseñar el curso. Y después de rediseñarlo, hice el campus que, que respondiera a ese diseño. Eh, esa metodología es muy chévere. Como te digo, en las transparencias que yo estoy teniendo, ahí hace uno clic, llega a la metodología, a un sitio donde está el artículo con el que yo me base. Entonces, si esas transparencias se las hacen accesibles a los asistentes, entonces ellos van a poder ir a consultar la metodología. Y claro, estoy yo, si quieren escribir, me pueden escribir. Eh, Obviamente, ojalá me escribieran, me encanta escribir, me encanta relacionarme con la gente. Eh, pero pues obviamente si desde los 680 que hay hoy, la mitad me escriben, voy a estar colapsado, pero no importa, no importa, sería chévere, sería chévere. Vale, gracias. Aquí en el chat han puesto otras dos preguntitas enfocadas. Una que se relaciona ya con la metodología de la escritura de estos resultados de aprendizaje y demás, y habla sobre la taxonomía. Entonces estaban preguntando qué taxonomía es la que estás utilizando La, en el la- diseño de estas Sí, la de Bloom, la de rúbricas. Bloom, la de Bloom, de los 5, 6, 7 niveles, ya no me acuerdo cuántos son, y cada nivel entonces tiene como unos verbos. O sea, eh, también tengo toda una metodología para escribir resultados de aprendizaje. Pues aquí en la universidad trajeron una chilena que me hizo asesoría en eso, y yo hice todo el ejercicio, pero la ventaja que yo hice el ejercicio es que yo ya había rediseñado mis cursos con esta metodología, y cuando me pusieron a rediseñarlos con los resultados de aprendizaje y entendimientos corporales y todo eso, resultó que ya estaba prácticamente listo. Faltaba era escribirlo en la, en la sintaxis que se pide escribir los resultados de aprendizaje y con la taxonomía, que usamos la taxonomía de Bloom y todo ese ejercicio lo hice yo con eso. Sí. También hicimos un taller, hago propaganda, hicimos un taller con el profesor Álvaro García y la profesora Beatriz Florian sobre rediseño de cursos con la metodología de grandes ideas y orientado a resultados de aprendizaje, que, que bueno, si fuera necesario repetirlo, lo podemos hacer. Lo que pasa es que es un país donde yo creo que con 20 queda uno lleno, entonces toca hacer es muchos talleres para poder atender a una población muy grande, pero también hemos preparado un taller para ese tipo de cosas porque entendemos que esa es como una gran necesidad de muchos profesores. Listo, gracias. Aquí están mencionando por el chat también otras taxonomías. Está la de Bloom, Bloom para la era digital, de Marzano y Kendall y demás. Pero digamos que aparte de esa conversación que se estaba teniendo sobre las taxonomías, hicieron también una pregunta, porque aquí también tenemos profesores, no solamente universitarios, sino que se nos han unido también profesores de colegio e incluso de preescolar. Entonces te preguntaban cómo veías tú esta metodología para ser usada con los niños de primaria y los más chiquitos. Muy buena, muy buena pregunta. A ver, eh, la metodología es genérica, es decir, lo primero que le preguntan a uno en esta metodología es cuáles son las grandes ideas que usted tiene cuando alguien, después de que alguien pase por su curso, por su formación, de qué quiere que se acuerde. ¿Cuáles son las tres grandes ideas, las cuatro grandes ideas que tiene que recordar? Y si usted logra decirme eso, entonces después nos enfocamos en trabajar en esas grandes ideas. Eso me sirvió mucho para, yo daba este curso de módulos de programación, mira, yo daba
3 horas a la semana por 18 semanas, por 16 semanas, 48 horas de clase y hablaba y hablaba y hablaba contenido por montón. Al final, cuando rediseñé el curso e hice videos de lo que había encontrado que eran los entendimientos personales sobre lo que debía dar los contenidos quedaron reducidos a, bueno, reducidos es decir, a 100, creo que un poquito menos de 100 videos, tal vez 70, 80 y pico videos, eh, pero que al final no son más, creo que no son más de 12 o 15 horas de video, de las, o tal vez menos, creo que eran 10 horas de video, de las 48 horas que yo hablaba. O sea que logramos centrar la parte de contenidos en lo esencial para lograr los entendimientos que nosotros queríamos. Yo creo que eso es igualmente válido con los pequeños, pensar qué es lo que yo quiero que un pequeño termine sabiendo hacer cuando termine eso. O sea, pero pensarlo en 3, 4 grandes cosas. Y luego sí ir al detalle, bueno, para lograr esa primera cosa, como que, que, que- cómo yo veo que él ha logrado eso. Entonces, yo veo cuando lo mande a hacer con plastilina estas cosas, yo creo que él ya ha hecho eso. Entonces, uno va escribiendo eso y luego eso, a partir de ahí es donde decide cuáles son las actividades de aprendizaje que va a asociar para que el estudiante al final pueda hacer eso. Yo creo que la metodología se puede usar allí. El que sabría contestar muy bien esta pregunta es el profesor García, que creo que él sí sabe en cuántos contextos la han aplicado, pero tengo la impresión que la han aplicado aún en contextos de matemáticas. Bueno, pues en efecto sí, todo esto se puede aplicar desde los más pequeños hasta los más grandes y hay una pregunta que estaba también ahí. ¿En maestría y doctorado lo han aplicado? ¿Lo has aplicado? ¿Lo has usado? Sí, 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 yo lo uso el maestro. El curso de modelo de formación es un curso de maestría y doctorado. El curso primero de matemáticas discretas es un curso de pregrado y tecnología. Ahí sí. O sea, realmente yo no he vuelto a pensar en un curso que no sea de esa manera, porque me permitió como centrar los contenidos, no en tanto contenido, sino en los necesarios para lograr el objetivo del curso, que es el resultado de aprendizaje, o los 3 resultados de aprendizaje que definimos para el curso. Eh, no es porque, es que yo creo que sí, en general los universitarios damos mucho contenido. Y no digo que eso sea malo, porque a veces en la vida uno, cualquier cosa que aprenda le puede terminar sirviendo, pero a veces es mucho más de lo que los estudiantes necesitan para lograr sus primeras cosas. ¿Sí? Bueno, lo último que les iba a decir es, al final un taller tiene 2 calificaciones, la que les damos por lo que hicieron en el taller y la que le da el sistema por haber evaluado, por cómo evaluó. Entonces, fíjense que tampoco no es muy fácil sacar 100 en evaluación, porque es que coincidir que la nota que la uno puso sea la misma nota que sacó en promedio el estudiante no es tan fácil. Pero no son tan malas, pero a veces he tenido personas que sacan 40, 30, porque calificaron muy mal, evaluaron muy mal. Y uno va a ver y sí, realmente parece que no hubieran leído lo que evaluaron. Entonces perjudican un poco al estudiante que evaluaron porque le ponen una mala nota o porque le unas cosas buenas o porque le ponen buena nota teniendo muchas cosas malas. Pero eso yo lo logro moderar mirando aquí y diciendo entonces que esto no vale o cosas de ese estilo. Esa es la herramienta taller. Voy a tratar de concluir, porque son las 5:30 y me da pena con todos ustedes y sus familias y todas esas cosas, eh, porque a mí me encanta hablar de esto. Pero, pero bueno, entonces, así es como yo lo uso en mis clases. Bueno, ¿qué piensan los estudiantes? Eh, hago la misma tipo de preguntas, encuestas a los estudiantes y pregunto sobre eso. Y en general, la herramienta taller y estas cosas ha sido muy bien evaluada. Dicen que los estudiantes dicen, al principio se asustan, pero luego terminan diciendo y realmente, ¿cómo se llama? Eh, verificando que leer a los demás es un proceso de aprendizaje al que no estaban acostumbrados y que es muy útil en su vida profesional. ¿Sí? Entonces aquí ya hablan de la evaluación, bueno, ahorita no. Entonces, para hacer todo esto,
Hay otras actividades asociadas a, a la evaluación. Entonces, por ejemplo, yo uso la encuesta. Ustedes la vieron, yo encuesto a los estudiantes, les pregunto cosas. Eso es muy bueno sobre todo para retroalimentarse uno y mejorar su curso semestre a semestre. Pero es muy bueno, o sea, todas las universidades hacen encuestas, le preguntan a los estudiantes que cómo le pareció, muy genéricas. Pero cuando tú haces algo no tan genérico, la encuesta no pregunta sobre eso. Entonces, pues claro, las encuestas de la universidad ya no preguntan sobre sobre la herramienta taller. La uso yo no sé cuántos más la usan, pero no es obligación usarla por todos los cursos. La encuesta de la Universidad del Valle no pregunta por la actividad de coevaluación, o la Universidad del Valle no pregunta eh, por la evaluación formativa con Sócrates, no preguntan cosas tan específicas porque esa es una implementación de unos cursos, no es obligatoria de todos los cursos. Entonces yo he hecho mis preguntas específicas para que las cosas de mi curso, las que yo me implementé para mis cursos, puedan ser evaluadas. Y eso me parece que funciona bien. A los estudiantes, pues claro, les toca responder otra encuesta, pero por lo general si usted los motiva, eh, pues ellos la responden. Bueno, por lo menos un número suficiente para usted tener una idea real de lo que está pasando. También uso los cuestionarios de respuesta automática con retroalimentación para hacer evaluación formativa y con intentos para hacer evaluación formativa. Entonces yo tengo, por ejemplo, en mi curso de matemáticas discretas unos quiz. Tengo, creo que 7 quizzes en el semestre. Pero esos quizzes que dan nota. Pero me inventé una cosa que se llaman los quizzes de entrenamiento. Es que son los quizzes de entrenamiento. Los quizzes de entrenamiento son como los quizzes que van a tener que presentar, pero previo al día que lo van a presentar. Y pueden hacer dos. Porque mis quizzes, tengo una base de datos suficientemente grande, ya como de 500 problemas, y los quizzes son de 5, 6. Entonces, tengo suficientes para que al azar les salgan de las suficientes cosas que tengo que preguntarles, que tengo bien configuradito. Hicimos una base de datos muy chévere con la Universidad de los Andes para este tipo de cursos, y entonces tengo suficientes preguntas para poder hacer lo que les digo. Entonces, yo los dejo entrenarse con la base de datos de preguntas que hay, se pueden entrenar haciendo hasta 2 intentos. Ellos hacen un primer intento y pueden hacer un segundo intento de entrenamiento y después les dice cómo les fue. Y el día del quiz, que es el día siguiente, les sale un quiz con el mismo tipo de preguntas que las que contestaron. Es muy improbable que les salga una pregunta repetida, muy improbable. Pero podría ser, les haga una pregunta repetida que contestó el día anterior y pues bueno, si se acuerda cómo hacerla y sabe cómo hacerla, entonces que vaya bien, pero eso es muy probable que no se preocupe por eso. Pero fíjense que lo que son los cursos de entrenamiento son supremamente apropiados por los estudiantes, porque ellos porque pueden entrenarse para lo que van a hacer. Entonces, fíjense que es otra manera de usar evaluación de forma de evaluación como una actividad de aprendizaje, porque los intentos, las cosas son actividades de aprendizaje. Y una tercera cosa que hicimos, es así, que con los Andes, en el curso, cuando hice mi práctico con los Andes, yo con mi curso acá y el curso de ellos allá, que era parecido, entonces hicimos una estrategia de gamificación. Y entonces montamos un juego en el cual los estudiantes podían jugar, de hecho, si jugaban ese juego, podían ganar ese juego básicamente, para poder avanzar en el juego, tenían que trabajar en grupos y tenían que contestar problemas, porque uno de los problemas, una de las problemáticas que encontramos en nuestros cursos era que los estudiantes, uno les decía, hagan estos ejercicios para prepararse y no se preparaban. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que hagan ejercicio? Entonces inventamos un juego para que hicieran los ejercicios que uno quería que hicieran, y en ese juego los que sacaban estos puntajes lograban ciertos premios. Entonces había premios como por ejemplo, en el parcial, después de saber la calificación, decidir cuál punto no contaba. O en el parcial, después de recibir la calificación, decidir que lo que valía 25%, valiera 20, 25, 25. O sea, hacer unos pequeños porcentajes dependiendo de dónde le haya ido mejor a él. Pero esos premios los hubiera ganado solo si tenía buenos puntajes en el juego. Y tener buenos puntajes en el juego, ¿qué significaba? Significaba haber hecho muchos ejercicios de los que nosotros quisieran para que se entrenaran. Entonces, era una manera de motivarlos
a que hicieran cosas, pero también el juego terminaba siendo un evaluador de hechos. Entonces era evaluación jugando. Eh, Conclusiones mías. Las evaluaciones pueden ser diseñadas como actividades de aprendizaje de certificación. Y no solo pueden, sino deberían ser diseñadas como actividades de aprendizaje para que los estudiantes se sintieran más motivados a participar de ellas y no se sintieran como asustados de participar de ellas. Rediseñar mis cursos con una nueva perspectiva fue esencial, fue esencial. Sugiero hacerlo con método, la metodología, la vuelvo a señalar ahí, para diseñar cursos por competencia. Y aunque tengo otras cosas después, creo, sí, me gustaría conocer su percepción sobre esta charla. Entonces, para conocer su percepción sobre esta charla, quiero lanzar una actividad en Sócrates, por eso dije que no salieran de Sócrates, para que ustedes, por favor, la respondan. Entonces, voy a entrar a mi Sócrates aquí. Esta cosa me viene, listo. Entonces yo tengo aquí una evaluación como aprendizaje. Tengo a 280 conectados, no sé si están todos conectados todavía, ¿no? Entonces, perdón, aquí se llama evaluación como aprendizaje. Entonces voy a hacer unas preguntas. Eh, Evaluación como aprendizaje, percepción de la charla. Les voy a hacer esas preguntas. Eh, eh, Digo, me por el profesor, ¿no? Eh, feedback instantáneo, yo tengo que- no, no necesito feedback, necesito que respondan. Y ustedes están en empezar. Entonces, si ustedes entran a mi sala, les salen estas preguntas. Entran a la sala, eso, les empiezan a salir las preguntas para que ustedes por favor contesten. Son cuatro. Apenas acaban una, pasan a la siguiente, pueden ir hacia adelante, pueden ir hacia atrás. Y cuando terminen, entonces dicen terminar la prueba. Y me hacen el favor, ¿no? Bueno, mientras hacemos la prueba, le puedo aprovechar para hacer una pregunta que hicieron en YouTube cuando estábamos hablando de rúbricas. Nos preguntaban por tutoriales o algún tipo de sitio al que se pudieran dirigir para aprender a hacer rúbricas, a redactar de forma correcta estos resultados, estos criterios, estos indicadores. Es que no tendría una buena referencia. Como no aprendí así, no sabría dónde dirigirlos. Digamos que en las universidades, en las facultades de psicología, normalmente con las de educación, casi siempre hay gente especializada en ese cuento de las rúbricas, porque hay gente que lo ha estudiado. Yo preferiría preguntarle a ellos qué es lo mejor. Yo, como les digo, me inventé, yo soy ingeniero matemático, y cuando hice mi diseño para la metodología y tuve que hacer rúbricas, eh, me encontré, me inventé ese método, dije, no sé si se han dado cuenta, me lo hecho y le pregunté a los locales, mira cómo se la pública, y me dijo, chévere. Entonces, yo las hice con mi método y me gustó porque me ligaba mis resultados de aprendizaje observables, con entendimientos observables con los resultados observables. Y la dejé así y me parece que han sido una muy buena manera de hacer rúbrica. Pero yo no soy un, llamémoslo, rubricólogo, yo no sabría, no he estudiado todo este cuento de las rúbricas como debería ser para poder referenciarlos o poder, digamos, decirles qué es lo que hay que hacer en este caso. Yo creo que ahí sería bueno encontrarnos un experto en rúbricas que nos cuente cuál es la mejor manera de aproximarse a eso. También puede ser que dependiendo de las áreas hay maneras mejores de aproximarse. Pero yo no soy el experto para eso, ahí sí no sé. Perfecto, gracias. Aquí tengo guardado un mensajito que pusieron unas personas que lo conocen desde hace rato y dice lo siguiente. Doctor Francisco, saludos de sus estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Univalle en 1999. Mauricio Ibarra,
Patricia Hoyos, José F. Caso, José Belmer Guerrero. ¿Y estos qué hacen por aquí? Entonces, No, sí, bienvenidos, déjate. bienvenidos. Muchas gracias por eso. Quería aprovechar en este momento que está cerrando como para también decir que todo esto que está pasando, que nos estás contando, ha dejado muchísimas sensaciones en el chat, muchísima gente ha estado contenta, agradecida por todo esto y pues qué más que saber que lo recuerdan personas que hace tanto tiempo lo tuvieron como profesor. Entonces quería aprovechar este momento para agradecer cómo están haciéndolo en el chat, su Muchísimas gracias a charla y todos. su participación. Pues muchísimas gracias a todos. A mí me encanta interactuar, charlar, y realmente con este auditorio tan grande estoy contento y feliz. Y bueno, les iba a acabar les acabo de contar. Entonces yo, por ejemplo, ahorita al final, voy a dejarlos que terminen pero al final yo puedo, bueno, digamos que yo puedo ver lo que han dicho, pues a ver, bueno, yo le voy a demandar esto a la organización, pues porque además para mí también me sirve, pero a mí me sirve para la retroalimentación de mi charla y a los organizadores para que sepan qué pensaron ustedes. Y sobre todo lo que más me gusta es este cuarto, donde cada uno va poniendo cosas que le parecieron chéveres de la charla, porque ahí me encontré en la vez que la hice en Univalle cosas muy interesantes. Entonces aquí yo creo que esto le va a dar retroalimentación importante al MEN sobre ideas que ustedes tienen, que les nacen después de ver todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, no voy a terminar esto, no voy a terminar, voy a dejar abierto todavía esto para que acaben de contestar, pero voy a terminar mi charla con lo último que tenía allí. eh, para poder cerrarla y poder despedirme como se debe. Eh, Agradezco a Univalle, pues claro, es mi universidad, ¿no? Pero es que en el año 2016 y julio de 2017, entre agosto de 2016 y julio de 2017, me permitió hacer un sabático, y al hacer el sabático fue que yo hice todos estos, de hecho ¿cómo se llama? Me cogí esta metodología, rediseñé los cursos, mucho, aprendí tantas cosas nuevas en ese año, que pues eso fue muy importante para el rediseño de mis cursos. A los estudiantes que se han aguantado la experimentación conmigo desde el 2017-12 por opinar, y a la Dirección Nacional de Educación Virtual de la Universidad del Valle, que me ha acompañado de manera muy calificada, entusiasta y comprometida con esto. Y luego, si tienen inquietudes que han ido haciendo por ahí, si tienen algunas todavía, tenemos algo de tiempo, y si no, pues nos despedimos cuando ustedes digan, eh, Carolina y compañía. Juan Francisco, muchísimas gracias. Yo creo que lo que decía Adriana es verdad. Nosotras estábamos cada una en YouTube, la otra en Webex, un poco mirando el chat, y las reacciones han sido excelentes. O sea, la gente está muy, muy contenta, todos los profesores, maravilloso. Compartir contigo nos dejó, yo creo que cantidad de aprendizajes en todo esto que podemos hacer con la evaluación. Pues me alegra mucho, ese era el Muchas objetivo. Ese era el objetivo, muchísimas gracias. Y pues a la orden para cuando lo necesiten otra vez. Otra vez, ¿no se escucha o no se escucha quién? Ah, no, tú te ¿Quién es escuchabas por ahí? pasito, tú te escuchabas pasito. Ah, es que Pero muchas gracias a todos por su tiempo, por su tiempo. El tiempo es valiosísimo. Muchas gracias a todos por haberse aguantado los 688 hasta el final siempre. ¿Cuántos había en YouTube, perdón? Que no, estoy Habían emocionado. 200 algo, espérate, confirmo. Bueno, en este momento hay 163, pero habían casi 200 la otra vez que miré. Pues qué bueno y qué emocionante. Y bueno, pues será decirles que hasta la próxima, ¿cierto? Muchas gracias por todo a Pues todos. Juan Francisco, por acá quedan las puertas súper abiertas. De verdad que disfrutamos muchísimo tu conferencia, tu experiencia, la apertura con la que nos mostraste esas experiencias y esa experimentación que te ha llegado a hacer una muy buena práctica en evaluación a través del uso de tecnología. Ha sido valiosísima para todos y principalmente para aquellos que están arrancando, porque hay un cambio de paradigma, un cambio de hacer las cosas que es bien importante y que se refleja en tu trabajo, que
que es fundamental para poder hacer un mejor ejercicio de evaluación, de formación y de acompañamiento e interacción con nuestros estudiantes. Te agradecemos de verdad muchísimo. Bueno, Y que esa era una de las preocupaciones que siempre habíamos evidenciado, pues fuera del seminario y por supuesto durante el seminario, como es la evaluación y cómo uso todas estas herramientas para apoyar ese proceso de evaluación. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. bueno, con muchísimo gusto. Espero ¿cómo se llama? El link del videito para poder tenerlo en mis Claro listas que sí. mis listas de YouTube. Bueno, Claro que sí, claro que sí. bueno. Yo les envío el resultado si quieren ver, yo les envío el resultado de lo que dijeron los asistentes para que lo tengan allí como de las preguntas que dicen. No sé, ustedes las vieron, las preguntas. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Entonces yo les envío lo que dijeron los asistentes para que lo tengan y lo puedan analizar. Bueno, Esto, súper, súper. Muchas bueno, gracias. Muchas Gracias por gracias. aceptar esta chao, pues, invitación. chao a todos. Chao. Chao, gracias. Ujú. Bueno, este fue otro de estos expertos que bueno, en estos nos quedan 2 días. Vamos a ver qué pasa en 2 días para que nos sigamos animando a participar, a acompañarnos en este momento y pues en las diferentes actividades. ¿Qué es lo que nos queda, Adri? Si quieres, recordamos un poquito de eso. Sí, dame un segundo, que me permites compartir, Carlos, por favor. Claro que sí, ya estoy en eso y aprovecho a decirles, quienes estaban preguntando por el link de asistencia, ya está en el chat, está bloqueado en este momento para que no se les vaya a perder por ahí. Em, gracias, ya lo tienes, Adri. Tengo que mirar cómo hago funcionar esto porque lo compré para esta experiencia y no lo he podido utilizar. ¿Estás muteada, Adri? Ah, sí, está sin... Yo veía que estaba inspirada. Aquí estamos viendo el cronograma. Entonces, el día de hoy, ¿para qué, cómo y cuándo evaluar? Poquito se contestaron esas preguntas para cerrar un poquito la charla. Evaluamos para conocer nuestros estudiantes, para conocer cómo hacer mejor nuestro trabajo, para poder tener evidencias de aquello que van logrando y para poder tener herramientas de toma de decisiones dentro del proceso de formación. ¿Cómo evaluamos? Evaluamos de forma constante, que evaluamos de forma para la formación, para apoyar el proceso de formación y también evaluamos para poder certificar. ¿Y cuándo evaluamos? Durante todo el tiempo. Eso es un poquito resumiendo algunas cositas que se rescataron de la charla de hoy. Para mañana vamos a focalizarnos en unas píldoras alrededor de temas de evaluación y el lunes 30 nuestro cierre va a ser hablando sobre analíticas de aprendizaje y Big Data. Bueno, entonces yo creo que con esto, hoy lo cerramos. Con esto que nos compartió Juan Francisco y con este cronograma para que lo tengamos presente y nos acompañen en estos 2 últimos espacios. Solo nos quedan 2 sesiones. Entonces, ojalá se animen y sigamos con ello. ¿Listo? Feliz tarde para todos y nos vemos mañana. Chao. Un abrazo para todos.